Bueno, buenas tardes. Comenzamos esta videoconferencia número 2. Vamos a ver un poco un repaso de lo que vimos en el módulo 1 y luego vamos a comenzar a ver un poco de los temas del módulo 2. Estos son los temas que vimos en el módulo 1, los voy a ir mencionando y haciendo un breve repaso de cada tema. Vimos formas de protección y tiempos de protección. ¿Y cuál es la forma de protección adecuada? Va a depender de lo que querramos proteger, va a ser la figura de protección que vamos a elegir. Si queremos proteger una invención técnica, lo vamos a hacer a través de la figura de patentes o de modelos de utilidad. Recordemos que por patentes se pueden proteger productos o procedimientos, y el tiempo de protección es de 20 años desde la fecha de presentación, acá en la Argentina. En muchas otras partes del mundo, en legislaciones de otras partes del mundo, es muy parecido. Pueden haber algunos países en donde el tiempo es menor. Incluso hay países en donde, si el examinador, por ejemplo, demora mucho tiempo en ver la patente, se pueden pedir extensiones en el plazo. Pero por lo general a nivel mundial son 20 años desde la presentación. Por modelo de utilidad se pueden proteger solamente productos, no procedimientos. La legislación va variando en los distintos países. ¿Qué se puede proteger? En Argentina lo que se pueden proteger son objetos del tipo de utensilios, aparatos, dispositivos, en la que proviene de un objeto conocido, y a ese objeto conocido se le hace una única modificación, y esta modificación tiene una mejor utilización. El tiempo para los modelos de utilidad es en Argentina 10 años desde la presentación, y también varía de las distintas legislaciones. Incluso hay legislaciones que no tienen la figura de modelo de utilidad. Vimos también lo que es dentro de patentes. Otras formas de protección también teníamos los modelos y diseños industriales, en donde protegemos el aspecto estético del producto. En Argentina llamamos modelos industriales a lo que es el producto tridimensional, y diseños industriales al bidimensional, y por lo general en otras partes del mundo se llama simplemente diseño industrial. El tiempo de protección para los modelos y diseños industriales es de 15 años, son 3 periodos de 5 años que se renuevan. Por otra parte, lo que queremos proteger es una expresión distintiva, que un producto se distinga frente a otro en el mercado. Lo que vamos a utilizar es una marca. La marca no tiene tiempo siempre y cuando se renueve, puede mantener la marca en el tiempo. Y también vimos otra forma de protección, que es el derecho de autor, que se protegen las obras artísticas, literarias, y también vimos que podíamos proteger el software por derecho de autor. El tiempo de protección para derecho de autor es la vida del creador más 70 años. Otra forma de protección son los secretos industriales. Los secretos industriales, mientras se pueda mantener el secreto, no tiene tiempo. Todas las demás formas de protección, excepto de los secretos industriales, siempre se va a una dependencia del Estado. Por ejemplo, marcas, modelo de utilidad, diseños industriales, patentes, se va al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a presentar la solicitud o el registro. Lo que es de autor depende del Ministerio de Justicia, y lo que son los secretos industriales es acuerdo entre partes, es privado. Ahora sí, dentro de patentes lo que vimos fueron los requisitos de patentabilidad. Recordemos que teníamos novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y un requisito muy importante es la suficiencia en la descripción de la invención. Vimos exclusiones de patentabilidad. Todas las legislaciones de los distintos países tienen 1 o 2 artículos que hablan de las exclusiones, que no se permite patentar según la legislación de cada patente. En Argentina, por ejemplo, tenemos como exclusiones los métodos y tratamientos quirúrgicos, los programas de computación, los métodos de negocio, los métodos de matemáticos, los descubrimientos, entre otros. Vimos un poco del tema de invenciones relacionadas con computadoras. Si bien programas de computación se protege por derecho de autor, si hay una invención que involucra un software o alguna computadora en el medio,
y esta invención tiene un efecto técnico, se puede proteger por patente de invención. Siempre tiene que ser, se protege a través de un método, o sea, por patente a través de un método. Ese método tiene distintos pasos y uno de esos pasos tiene que tener al menos uno que tenga un efecto técnico. Vanessa, una pregunta Vimos aquí de Mariana. Sí, Nos dice, ¿el secreto industrial se garantiza por un contrato? ¿Cómo es ese acuerdo entre privados? sí, por contrato de confidencialidad. Vos tenés que asegurarte de firmar contratos y de que se mantenga el secreto, pero bueno, es Una la de las forma de condiciones, asegurarse. sí, una de las condiciones, Sí. Mariana, para que algo sea considerado secreto es que los manejes como secretos. Por eso tienes que firmar acuerdos de confidencialidad. Todas las partes que manejan información tienen que saber que es confidencial. Y eso se asegura a través de la firma de un contrato, de un convenio, donde uno dice, bueno, las partes acuerdan que tal tipo de información no va a ser divulgada a terceros. Siempre ¿Seguimos? escrito, de palabra, claro, porque después el tema nos pregunta si es escrito o no. El tema es que después, para hacerlo valer y para decirle a un juez que tal empresa, tal persona nos tomó información que era secreta y la divulgó o la utilizó, necesitamos demostrarle al juez o a la jueza que esa información era secreta y que esa parte, que la persona sabía que era secreta. Por eso necesitamos ese documento escrito. Porque si no lo tenemos, el otro nos puede decir que nosotros nunca le dijimos que era secreto y por lo tanto él lo divulgó. Bien, por eso lo importante además de firmar este acuerdo de confidencialidad, es que quede claro qué se divulgó y qué no se divulgó. Lo mejor es ir a una reunión cuando se va a hablar de algo confidencial, ir con un documento que muestre, que ya tenga escrito lo que se va a hablar. De forma tal que uno le hace firmar a esa parte, al otro, le dice, bueno, fírmame aquí, me quedo con una copia yo, y esa copia es el aseguro que vos sabías de esta información, que luego no podés desconocer. Porque he visto muchas veces de contratos de confidencialidad donde dice las partes no van a divulgar nada de lo que se habló. Y bueno, ¿qué se habló? El juez va a decir, bueno, pero acá no me dice nadie que se habló. Y la otra persona me dice que eso no se habló en la reunión. Y usted me dice que sí. Por eso lo mejor siempre es, y lo adecuado, lo correcto es, que todo esté por escrito. No solamente el que acuerdan no hablar de esa información, no comentar a terceros, sino qué es lo que se habló. Perfecto. También vimos el tema de divulgación y periodo de gracia, que para todos, para muchos de ustedes es importante porque se dedican a lo mejor a la investigación y es tentador divulgar en papers, en congresos. Entonces, hablamos que si tienen una materia que puede ser protegida por patente, por modelo de utilidad, y a ustedes les interesa protegerlo por estas figuras, lo importante es la no divulgación. Si se ha hecho la divulgación, tienen que tener en cuenta que hay legislaciones que tienen el periodo de gracia. En Argentina contamos con un periodo de gracia de 12 años. Hay que recordar que una vez que se presenta la solicitud de patentes, hay que declarar esta divulgación. Es muy importante llenar un formulario y declarar la divulgación. Aunque esté dentro del periodo de 12 años y no se hace la declaración, puede considerar un documento, se considera un documento TPW que afecta la novedad. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que en otras legislaciones el periodo de gracia puede ser menor o puede no existir. En Europa, por ejemplo, ya lo hablamos, que el periodo de gracia es de 6 meses. Y el otro día asistí a una videoconferencia en donde hablaban que este periodo de gracia de 6 meses es para algunos seminarios, algunos congresos especiales dedicados especialmente a que se pueda divulgar este tipo de invenciones. Y el próximo congreso que lo decide la Oficina Europea, cuál es el congreso que se puede hacer esta divulgación, es en el 2022. O sea que nos da una idea de no cualquier divulgación es aceptable en Europa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Por lo general, lo recomendable es no divulgar, primero hacer la presentación y luego sí poder divulgar en donde quieran. Vimos modelos de utilidad, que ya hablamos un poquito, que solamente protegemos productos, no cualquier tipo de productos, este tipo de herramientas, utensilios, no se pueden proteger en Argentina por modelo de utilidad
productos químicos. Hay otras legislaciones que sí, por ejemplo, en España se pueden proteger por modelo de utilidad productos químicos, pero por lo general son utensilios, aparatos, tipo de productos que se pueden proteger por modelos de utilidad. Y los requisitos para proteger un modelo de utilidad son novedad, mejor utilización, que es la diferencia con la patente, que se pide la actividad inventiva, acá solo se pide que tenga una mejor utilización, y la aplicación industrial. En Otro algunos punto muy países, importante. Vanessa, un comentario Sí. sobre el modelo de utilidad. En algunos países de Latinoamérica, bueno, te piden para el modelo de utilidad que esa nueva forma de aplicar un objeto dé una mejor utilidad o también que permita una mejor fabricación del objeto. Algunos países de Latinoamérica dicen eso, o una mejor fabricación, como que sí. Puede ser que la función sea la misma, o no mejoren la función, pero si mejoran la forma de hacerlo al producto, puede también recibir una protección por modelo de utilidad. Está bien. Un tema muy importante, la suficiencia de la divulgación. Es un tema que si la invención no está descrita de manera clara y completa para que una persona con conocimientos en la técnica lo pueda reproducir, es causal de denegación de la solicitud de patentes. Incluso si el examinador piensa que está divulgado, pero le falta información y no se da cuenta, porque no, el examinador lo que hace es leer la solicitud, no es que se pone a probar si funciona o no funciona, y supongamos que la concede, y cuando viene un tercero y la quiere utilizar o probar si funciona y no la puede reproducir, puede ser también causal de un pedido de nulidad de patente concedida si no está suficientemente divulgada la invención. Así que hay que tener mucho cuidado con este requisito muy importante para las solicitudes de patente y de modelos de utilidad. Vimos el tema de las figuras. Hay campos tecnológicos en los que la figura cobra una importancia particular, por ejemplo, en el campo de mecánica, como vimos en el caso del exoesqueleto. Es difícil, si es un exoesqueleto o algo de mecánico, que no haya figuras para poder guiarse, ¿no? Porque puede estar la redacción muy clara y completa, pero si no está la figura acompañando es difícil que se pueda reproducir la invención. Y también cobra mucha relevancia las figuras en los modelos de utilidad, porque ya que estamos hablando de objetos, en donde son objetos conocidos en que se hacen una modificación a ese objeto, es muy importante mostrarlo con figuras. De los diseños y modelos industriales ya hablé un poquito antes en la otra filmina, así que y creo que ya quedó claro que son el aspecto estético de un producto. Vimos lo que es derecho en expectativa. Uno tiene recién el derecho cuando se excede la patente, mientras desde que se presenta la solicitud de patentes hasta que se concede la patente, lo que tiene es un derecho en expectativa. El derecho que se concede cuando se concede la patente se llama derecho negativo, porque es el derecho a impedir que terceros puedan utilizar esa invención. Y derecho de expectativa es que aún no tenemos el derecho y estamos esperando, ¿no?, a ver qué decide la oficina de patentes en cuanto a si cumple con los requisitos de patentabilidad, la suficiencia de la divulgación y si se concede la patente. El tema de secretos industriales, que ya hablamos un poquito recién, y el tema de los derechos de autor, que es la protección a las cosas como las novelas, los poemas, las pinturas, películas, etc. Y también hablamos de la protección al software. Y se protege la expresión artística de la obra. Estos fueron todos los temas que vimos en el módulo 1. Y Vanessa, lo vimos, sí. Federico nos pregunta, dice, ¿hay plazo establecido para el derecho de expectativa? ¿O es más subjetivo? Nos dice. El derecho de expectativa es mientras dure la solicitud de patente hasta que se concede, es el derecho de expectativa, no. O sea, no podemos demandar a nadie en ese periodo, porque no tenemos el derecho. No. Pero tenemos prioridad respecto a que si viene uno después de que nosotros presentamos. Eso sí. En el caso del modelo industrial o el diseño industrial,
es corto porque a los 3, 4 días se concedió. Es un registro ese derecho, lo que es la protección por modelo de diseño industrial. No hay búsquedas. Es muy rápido. 3, Igual 4 días. se puede enviar alguna carta diciéndole si hay alguien que está a futuro infringiendo, porque todavía no está infringiendo nada si uno no tiene el derecho, pero se le podría mandar una carta diciendo que ustedes tienen una solicitud de patente en trámite. Para que tome conocimiento. Para que tome conocimiento, pero no. Pero no puede dejar, o sea, no lo podemos obligar a que deje de fabricar. No. Porque quizás uno podría decir, pero si lo obligo y después me deniegan la patente. Entonces, y tiempos aproximados, a ver, de marcas 1 año en concesión, si va todo bien, 1 año. Durante ese año no puedo hacer nada con la marca, aunque la haya presentado. Con las patentes y de 3, 4, 5, 6 años, 8, depende del campo técnico. Esos son los plazos. Promedio 5. Modelo de utilidad promedio 2, 3. Diseños industriales va más rápido. Sí. Si va todo bien, en 4 días hábiles se tiene. Exacto. A ver, dice, Mariana dice, las modificaciones legales de los derechos se hacen como cualquier ley por ambas cámaras del Congreso. A ver, Mariana, si puedes comentarnos, hablando, ¿a qué te refieres modificaciones legales? Yo, perdón, lo que vi es que hay digamos, está todo legislado en términos de que nos remitieron ustedes a las leyes que son las que dan origen a toda esta cuestión legal de protección o de defensa de los derechos o de solicitud de derechos. La pregunta es, vi que había leyes que fueron cambiando a lo largo del tiempo, no sé, la ley la 11.714, creo que es, o 16, no me acuerdo, que después viene en esta última que está ahora, que es la que existe. La de 24481 del 96. Eso, claro, del 96. La que se llama nueva hoy es del 96. Hubo, claro, pero hubo, no sé, algo de así como 60 años de distancia entre una y la otra. No, más, porque la primera fue la 111, 1887. Las primeras leyes de Argentina fueron las de propiedad. La de 1933, que no me acuerdo cuál es. No, a ver, yo hablo de patentes, porque tenés algunas en derecho a autor, que son otras. Como que siempre se diferenció el derecho a autor con su propia ley de propiedad intelectual, quiero decir, con la ley de patentes. Son distintas. Nunca en algunos países sí se habla de ley de propiedad industrial. En general, quiero decir, ¿no? Las protecciones son regidas de alguna manera por legislación, y la pregunta era si la legislación como no cambia en general, no en especial en este tema, en general, no cambia a medida que va avanzando o la tecnología, o el conocimiento, digamos, los cambios sociales que determinan las nuevas realidades, si todos los cambios en la legislación son se tratan como cualquier ley a través del Congreso, por ley, por eso, si se tratan como las leyes del Congreso, o hay algunas otras formas que puedan eventualmente funcionar como cosas más que determina el INPI, o que hace... Hay resoluciones que determina el INPI, y a lo mejor intervienen también algunos ministerios, resoluciones ministeriales, pero para hablar de la ley de patente es como cualquier otra ley. Sí, el Congreso, siempre. Con el Congreso. Eso, a veces del INPI salen reglamentaciones o quizás opiniones sobre qué dice la ley o qué considerar de lo que dice la ley. Pero siempre es el Congreso. Un cambio grande en la nueva ley fue los medicamentos. Interpretaciones de la ley, el INPI puede dar como sugerencias, porque muchas veces pasa, por lo menos por lo que yo pude ver, que hay como desadecuaciones respecto de lo que pasa hoy día, sobre todo porque estamos asistiendo a este cambio de era, donde la era de la información cambió de soporte, para decirlo de alguna forma, y entonces la virtualidad irrumpe de una manera muy determinante respecto de las novedades y las cuestiones que se ven en
digamos, a todo nivel, desde el punto de vista de los procesos industriales. Pero todos esos procesos administrativos lo puede modificar el INPI. Ajá. Por ejemplo, como pasó todo eso que antes se presentaba en papel, claro, no lo que es patentable, lo que es lo que dice la legislación en sí, requisitos de patentabilidad, qué se considera novedoso, y todo, eso es ley. Pero después todo lo que es, por ejemplo, que ahora usamos una plataforma y no hay más papel, o se hicieron algunas modificaciones para la desburocratización de los procesos y se acortaron algunos tiempos en el INPI, eso lo puedo manejar el INPI sin una ley en el Congreso. Claro, pero yo me refería sobre todo, más que nada, por ejemplo, ahora que asistimos a cuestiones relacionadas con el manejo de la información de los biocomponentes, ¿no? Los biocomponentes que no son partículas existentes en la naturaleza, sino que son chips o de nanotecnología o de cuestiones relacionadas con cosas donde la información y el soporte pasó a ser algo completamente diferente a lo que por lo menos existe o existió hasta ahora. La ley va atrasada al respecto, en términos que uno puede sugerir, conociendo y sabiendo, me imagino que la gente del INPI que está especializada en estas cosas se puede dar cuenta. Pero no hubo cambios, Mariana. Que solamente un cambio 20, de soporte. Pero no hubo que cambiar la ley. Como mucho no ahora hubo que cambiar la ley. No, ningún país. Salvo, ahora vino el nadie dice que un algoritmo ahora puede ser, por ejemplo... La ley no decía que no, tampoco, sí. No hubo que cambiarla, como que la ley ya lo había contemplado. Ajá. Lo del algoritmo no lo decía la ley dice el software como tal, entonces no me estaba hablando de algoritmos. No, claro, ahora, por eso digo, ahora hay algoritmos biológicos, por ejemplo, para diseñar ciertos procesos donde uno puede fabricar. Con la ley actual es como que lo podés manejar igual. Claro, pero no hay que cambiar nada de la ley. No se está esperando cambiar nada de la ley. No se está esperando cambiar nada. En ningún país se cambió nada por más que uno diga, pero cambió todo en el mundo, sí, pero las leyes no necesitaron ser cambiadas. Una sola fue, bueno, con el tema de inteligencia artificial, que empiezan a haber máquinas que inventan. El inventor que no es una persona. Eso sí es crítico, porque muchas leyes dicen, no, que el que inventa es una persona humana, dice. Pero eso va más más para la justicia. No, pero hay que cambiar. No modifican la ley. Bueno, hay que cambiar la ley o no, pero por ahora la justicia salió en contra del fallo, al menos en lo que viene. Las constituciones hablan de que el dueño de una invención es el inventor. La ley después lo apoya, lo que dice la ley de patentes en el mundo. Entonces, está bien, pero si el inventor la persona es el inventor y los inventores son personas, entonces una máquina no puede inventar. Entonces lo que hizo una máquina no se puede proteger. Por lo tanto, lo que hacen las máquinas es de todos. No tiene protección intelectual. Y eso sí es un problema. Por decir, pero... Entonces, en eso sí está la discusión de, bueno, ¿qué hacemos con...? A veces no es cambiar la ley de patentes, es cambiar la Constitución Nacional. Imagínense lo complejo de eso. En eso es por lo menos por ahora la gran discusión. Algunos países están aceptando que el inventor puede ser una máquina y por lo tanto, bueno, le corresponde al dueño de la máquina o al que hizo el software. Eso se está viendo. Otra cosa también que está en el Congreso y ya tiene media sanción, pero quedó ahí cajoneado, es todo el tema del PCT. Sí, pero sí. Lo decide el Congreso. En cuanto a la tramitación. No, hay veces que el tema de derechos del problema uno dice, pero ¿qué importa que sea una máquina? Bueno, pero si es una máquina, la ley dice que las máquinas no pueden inventar, por lo tanto nadie puede ser dueño de lo que se obtuvo. No sé si vieron esa foto que sacó un mono hace unos años. Un mono tomó la cámara fotográfica de un fotógrafo conocido y sacó una foto. Se sacó una selfie. Apretó la máquina y sacó. Google después empezó a circular por internet. Entonces, este fotógrafo lo demandó a Google por el uso de la foto. Porque decía, esa es mi foto. Y ahí vino una discusión respecto de quién es el derecho de autor de esa foto. ¿Es del mono? ¿Es del dueño de la cámara? Bueno, fue interesante esa discusión respecto de, bueno, ¿y de quiénes son las cosas? Porque si no es de nadie, cualquiera lo puede usar, ¿eh? Yo le pongo un perro arriba una cámara, una GoPro, y hace un video excelente. Supuestamente que si no hay un derecho, si nadie es dueño de eso, cualquiera lo puede usar.
Y uno podrá decir, pero yo le hice a mi perro que no es del perro mío, o que me corresponda algo de dinero por todo lo que están usando este video. Porque si no es de nadie, cualquiera lo puede usar en publicidades, comercialmente. Ese es el problema, que no sea de nadie. Pero bueno, respecto a Mariana, lo que decías, no, por más que uno diga, pero hay muchos cambios tecnológicos y de electrónica, no hubo necesidad de cambiar las leyes. Por ahora no, perfecto, sí. Perfecto. En el mundo, sí. Bueno, para guiarnos y para practicar un poco todo lo que vimos en el módulo 1, lo que utilizamos eran casos de estudios, el caso 1 del desarrollo del exoesqueleto, el caso 2 del laminado, el caso 3 del software y el caso 4 de impresiones 3D de productos alimenticios. La idea es que en el módulo 2 vamos a seguir con estos 4 casos, pero con los temas del módulo 2. Hasta acá es la revisión del módulo 1, no sé si quedaron algunas dudas, aprovechen ahora, si no pasamos al módulo 2. ¿Quedó algo? ¿O continuamos? Adelante. Continuamos. Sí, bien. Bueno, uno de los temas que vamos a ver en el módulo 2 es la territorialidad. Las patentes son territoriales. Los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, todo es territorial. Donde uno quiere presentar, donde quiere proteger es donde tiene que ir a presentar la solicitud. En patentes, entonces, lo que significa que sea territorial es que debe tramitar la solicitud de patente ante cada país que desea la exclusividad. O sea, las patentes, por ejemplo, en Argentina son efectivas solamente dentro de la República Argentina. Cada país es soberano en cuanto a la decisión de conceder o rechazar una solicitud de patente. Esto es muy importante, ya que tienen que entender que no hay una patente mundial. Cada país decide si se concede o no la patente. Lo que sí hay en algunas regiones son patentes regionales, pero luego el solicitante tiene que validar en cada uno de los países de interés. ¿Dónde presentar la solicitud de patente? Ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de prioridad. El derecho de prioridad ha sido establecido por el Convenio de París, que está firmado por 175 Estados miembros. El solicitante de una patente en un país miembro puede usar su primera fecha de presentación en un país como la fecha efectiva de depósito de una solicitud presentada en otro país miembro, siempre que lo haga dentro del plazo de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Para que esto se entienda bien, suelo usar este grafiquito, que me parece más claro. Por ejemplo, ustedes quieren presentar la primera solicitud, la presentan en Argentina, entonces se le otorga la fecha de presentación. Cuando se presenta, se le otorga fecha y hora de presentación. ¿Para qué sirve esa fecha y hora de presentación? Es donde se determina la fecha efectiva de presentación, y es la fecha que utiliza el examinador de patentes cuando estudia los requisitos de patentabilidad y hace esta búsqueda de novedad y actividad inventiva en el estado de la técnica. O sea, que se determina el estado de la técnica desde la fecha efectiva de presentación para atrás. Entonces, por eso es muy importante esa fecha efectiva de presentación. Este Convenio de París lo que nos permite es que si uno presenta una solicitud de patente hoy en Argentina, tiene de acá a un año tiempo para presentar en otras jurisdicciones de interés, ¿no? Si comercialmente me interesa proteger la invención en Argentina, en España y en Brasil, tengo un año para que si presenté la solicitud en Argentina hoy, tengo un año para presentar la solicitud en Brasil y en España. ¿Y qué pasa con la fecha de la búsqueda? El examinador de España y el examinador de Brasil lo que va a hacer es buscar en la fecha efectiva, que es la fecha de prioridad, que es la fecha de la primera presentación de la solicitud. La fecha de la primera presentación fue cuando se presentó en Argentina. Por eso es muy importante determinar esta fecha efectiva de presentación, y es muy importante este año de prioridad, porque nos permite tener un año para evaluar en qué países necesitamos la protección, hay costos asociados a tasas que hay que pagar y eso hay que tener en cuenta,
hay que hacer traducciones, o sea, si voy a presentar en Brasil, lo tengo que hacer en portugués. Entonces, para tener un tiempo para acomodar la solicitud de patentes y presentarla en la legislación de interés. Entonces, continuando con la pregunta, ¿dónde presentar la solicitud de patente? Por lo general, la primera presentación de una solicitud se realiza en el país que se encuentra el inventor. Porque tenemos el idioma ya, si es acá en Argentina nos resultan más económicas las tasas, luego se irá a presentar dependiendo de dónde uno quiere comercializar. La fecha, entonces esta primera presentación es la que establece la fecha de prioridad para la familia de las solicitudes que se presentan en distintas partes del mundo, basándose en esa misma invención. ¿Cuáles son las de protección de patentes en el extranjero? Tenemos la vía nacional, podemos presentar una solicitud de patentes en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, podemos hacer la presentación en donde querramos y es por vía nacional. Las vías regionales, tenemos por ejemplo, en Europa está la solicitud de patente europea, la patente europea. En África hay dos regiones distintas que tienen distintos países, que tenemos en Aripo, y no recuerdo el nombre del otro vía regional, OAPI, tenés razón. Y la euroasiática también tenemos otra vía regional. Y por último tenemos la vía internacional por el Tratado de Materia de Patentes, que me detengo y les explico un poco de qué se trata esto. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, llamado PCT, es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, o sus siglas en inglés WIPO. El PCT permite buscar protección por patentes para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Todos los países que ven acá, que están en celeste, son todos miembros del PCT. Son muy pocos los países que no son miembros del PCT, como vemos, Argentina no es uno de los países no miembros del PCT. El PCT no es algo ideológico, porque verán que como PCT está adherido Cuba, está adherido Rusia, está adherido Estados Unidos, por lo tanto no es algo ideológico. Son tires y aflojes de cada país. Nuestra ley está ahora en el Congreso con la mitad de aprobado, pero bueno, hay lobbies internos que no quieren el PCT. Lo que pasa es que no entienden que el PCT es solo durante la tramitación, es para la tramitación. Siempre el que va a conceder la patente es el país, y el país es soberano al decidir. ¿Para qué sirve el PCT? Porque nos da más tiempo para decidir dónde presentamos. Recuerden que con el prioridad, con el Convenio de París, teníamos un año para decidir en qué país presentar. El PCT acá nos da tiempo, 30 meses, en algunas jurisdicciones 31 meses, para entrar en fase nacional. Significa que para presentar las solicitudes en las fases nacionales en los países donde querramos. Pueden presentar dichas solicitudes los nacionales o residentes de los estados contratantes del PCT. Y por lo general el trámite de presentación se hace a través de en la Oficina Nacional de Patentes del Estado Contratante Nacional, o se puede hacer en la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. ¿Por qué es esto? Porque el PCT lo pensó así, o sea, si uno quiere presentar una solicitud de patente en Estados Unidos, va y presenta una solicitud de patente en Estados Unidos, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es presentar una solicitud de PCT si no tiene nacionalidad en Estados Unidos. PCT lo pensó así para que cada nacional presente PCT en su país y no vayan buscando a lo mejor países en donde las tasas sean más económicas. Entonces, en lo que es PCT tenemos la primera presentación, como siempre, pongámosle que presenta la primera presentación en Brasil, después se tiene hasta 12 meses para presentar la solicitud de patente
PCT, y lo que tiene PCT es que emite un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita. Entonces, a los 16 meses antes de la publicación, uno ya puede saber si tiene documentos, si le citaron documentos que son relevantes y si no va a tener novedad y actividad inventiva, y decidir si continuar con el trámite o no. Si continúa con el trámite, la solicitud a los 18 meses se publica, y luego hay facultativos a elección del solicitante si quiere pedir una búsqueda y un informe de examen preliminar internacional extra, digamos. Y si paga esas tasas y pide ese informe, puede ir adaptando la solicitud de patente de manera de que ya llegue más prolija y con muchas más chances a la fase de entrada nacional. Y luego, repito, cuando a los 30 meses o 31 meses, dependiendo de la legislación, uno tiene que ahí tener las traducciones hechas y pagar todas las tasas y presentar en cada uno de los países. ¿Cuáles son las ventajas del PCT? Facilita la tramitación de la presentación, se posterga la entrada a fase nacional durante 18 meses, y tenemos esto del informe de búsqueda internacional, la opinión escrita, que nos alerta de antemano antes de la publicación. Bueno, esto del PCT no sé si quedó claro, si tienen alguna duda. Interesante, Vanessa, y del PCT son los tiempos en que te dan un informe de búsqueda, donde te dicen si sería patentable, una idea de si sería patentable o no. Te hacen una búsqueda internacional y te dicen, su patente, la verdad que hay muchas cosas similares, difícilmente salga. Y te lo dan en realidad te lo dan a los 4 meses de que presentaste la PCT. 4 a 6. El mundo desarrollado busca dar esa información sobre si tiene sentido continuar o no a los 4 o 6 meses. Claro, sí, está Latinoamérica acá. 12 meses de la fecha de presentación, 16 son 4 meses. Sí. Claro, siempre es así. La regla fue eso, siempre. El mundo de 4 a 6 meses que te digan algo de tu solicitud. No que pasen años y los 4 años te digan algo. Cecilia. Eso es interesante. Sí, perdón. Sí, ¿ya? A ver. Bien. Que tenía unas consultas que las iba a dejar para el final, pero aprovecho, a lo mejor, nada, es para asegurar cuestiones. Obtener una patente en tu país, por ejemplo en Argentina, no te asegura que si vos la presentás en otro país te salga. No. Porque en las búsquedas puede aparecer algo que a lo mejor en Argentina no se encontró. Sí, bien. Así es. Incluso también puede ser que en Argentina, por la legislación de Argentina o por la interpretación de la ley de Argentina, no se conceda, o sí se conceda y en otra parte sea distinta la interpretación de la ley. No solo por la búsqueda de documentos. Después, cuando vos hablaste de los 3 tipos de presentaciones nacionales, regionales e internacional, eso uno lo puede hacer desde su país, digamos, nacional obviamente, pero regional. Yo quiero hacer una presentación regional y puedo hacerlo desde alguna oficina local acá en Argentina. En realidad, hay acá estudios, por ejemplo, yo trabajo en un estudio, que hacemos presentaciones en todas partes del mundo, pero para eso tenemos corresponsales, por ejemplo, en España, hay un corresponsal en España, porque tiene que tener sería domicilio como una en España. Gestoría, una especie de gestorías acá en Argentina para que no tengas que irte vos. Claro, ahí la buscando. Agentes de la propiedad industrial, de afuera también. Claro. Bien. Pero bueno, pasa que Europa te dice que si vos querés presentar una patente, podrías hacerlo, pero tenés que tener una residencia en Europa. Y si no, tenés que contratar un agente de patentes europeo. Bien. Y lo que no me queda claro es en esto de la posibilidad de presentar un PCT, es si Argentina no está adherido, yo como Argentina, igual tengo derecho a pedirlo. Hay una parte que no me queda claro. No, vos como Argentina no tenés derecho a pedir PCT. Perfecto. Era lo que me imaginaba, pero no entendía por qué lo estábamos viendo, ¿viste? Es para saber. Bueno, porque lo que hacen, para saber, y lo que hacen muchos grupos de investigación argentinos es buscar uno que tenga nacionalidad en otro país.
Si Bien. tienen nacionalidad en otro país, sí pueden presentar Ciudadanía PCT. española, italiana, sí, Claro, Perfecto. portugués. es lo que se Brasil, suele sí. hacer. Perdón. Y entonces yo tengo un error conceptual. Si yo, por ejemplo, estoy becado afuera, estudiando en investigación, y Sí. quiero hacer PCT, por ser argentino no me van a dejar. Exacto, bueno, Vos no el te- PCT dice sí. que al menos uno de los solicitantes, no habla de inventores, no importa al presentar PCT de dónde son los inventores, en absoluto, pero te dice que al menos uno de los solicitantes tiene que ser nacional o residente, o sea, tener ciudadanía o vivir. Si vos tenés residencia, aunque seas argentino, sí lo podés hacer. Entonces, acá lo que termina haciendo es, bueno, me asocio, porque lo que dice el PCT es que para presentar PCT, al menos uno, puede haber 400 argentinos y un brasilero. Listo, entraron. Y lo Hay que pymes, comentaba recién empresas Vanessa de que chicas si acá. ¿Cómo? Sí, perdón. Sí. No, que como vos decías, Vanessa, que aquí buscan que uno de los investigadores tengan ciudadanía o nacionalidad italiana o la que sea, para colocarlo, pero no como inventor con esa ciudadanía, porque no importa, sino para colocarlo como solicitante. Aparece el CONICET y el solicitante y uno dice, pero ¿cómo el mismo inventor? Sí, lo pusieron para poder presentar una PCT. Al otro día se pueden salir, pero PCT dice, al momento de presentar una PCT, uno de los solicitantes tiene que ser o vivir o tener ciudadanía. Con eso es suficiente. Y por eso presentan los argentinos PCT. Y perdón, y por eso se puede presentar desde Argentina. También existe oficina o estas porque consultoras Claro, el- son privados estas consultoras. No Perfecto. es que se presenta desde Argentina, pero bueno. Pero bueno, a veces, a ver, Son estudios jurídicos. El PCT lo podés Bien. presentar a través del... Sí, podrías, porque podés presentar a través de desde Internet, de manera De online. Internet, sí. A través de la oficina, al Buró Internacional. Por eso aparece una IB. Eso podrías, pero cuando te presentes y llenes el formulario, vas a tener que poner en uno, si no pones en uno que sea residente, el dato de residencia. Muchas son, o sea, no te piden papeles nada, te dicen, coloque lo que usted dice ser. Pero bueno, uno tiene que ser o nacional o residente. Pero son declaración juradas también. Sí, pero ahí no, o sea, no, muchos te dicen, bueno, escribe, póngalo, e ingresás. Ujú. Pero lo podrías hacer de Ahí, Argentina, pero sería mucho más fácil si no tenemos que andar asociándonos, porque también afuera se ve mal esto de asociarte. ¿Cómo que está CONICET asociado con, cómo es eso? O con alguien, a veces se asocian con un agente extranjero, con un agente, uno dice, pero Chile es PCT, entonces me asocio con alguien de Chile. ¿Y quién va a ser ese? Y el estudio de patentes de Chile dice, yo te doy esa persona, pero presentá conmigo y te cobro a vos el PCT, que lo presentamos en Chile. Y ustedes, digamos, ¿y hay alguna razón particular por la cual la Argentina no adhirió aún o no lo va a hacer? hay un lobby de fuerzas de la industria farmacéutica de genéricos. Pero sin ningún eso sentido. que- Nunca entendieron sin lo que era ningún PCT. sentido. No, o sea, Claro, nunca, sin porque entender lo que es. Sí, porque ningún país uno dirá, pero Estados Unidos hizo que quiere que Argentina entre al PCT. No le importa. Sí le interesaba Yo creo la ley que anterior sí le interesaba el cambio. Cuando fue el cambio grande en el 96 fue el patentamiento de medicamentos, que no eran patentables. Por eso tenemos los genéricos. Eso sí, ahí hubo una Yo presión creo que grande. ese es el tema. Una de las principales razones que dice la industria farmacéutica argentina, que se dedica a los genéricos, es que si uno abre PCT, la cantidad de solicitudes que van a entrar en Argentina va a ser mayor, porque como la tramitación es más fácil, uno entra a PCT y después indica en qué países entrar y es más fácil la tramitación. En cambio, cuando quieren presentar en Argentina, se tienen que apurar y entrar a los 12 meses. Entonces, la cantidad de solicitud de patente puede crecer y la industria farmacéutica, que lo que hace es hacer genéricos, lo que hace es hacer lo que se llama freedom to operate, la búsqueda de libertad de acción, o sea, hacen una búsqueda de todas las solicitudes de patentes que están en trámite o patentes concedidas para ver si el genérico que quieren hacer está en trámite o no. Si hay más cantidad de solicitudes presentadas en Argentina, ellos tienen más riesgos para hacer estos Pero genéricos. ¿ustedes Por creen ahí viene la que mano. Pfizer no va a presentar en Argentina porque se le complica presentar los 12 meses? ¿Alguien cree eso? ¿Puede creer eso? No, pero no es eso, no es Por eso. Dios, El problema es que
Argentina no tiene suficiente volumen de mercado como para poder justificar. Sí, el Ahí se micrófono. cortó. Bien, sí. Se me Mariana, el cortó. micrófono. Se te cortó. Que se... Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Tengo Ahí. Ahora sí. conexión inestable, me dice. Bueno, espero que no se corte. Digo que la empresa farmacéutica argentina de genéricos muchas veces aprovecha para producir cosas que no están, o que ya son del dominio público, o que están fuera del radar de las empresas grandes de la industria farmacéutica mundial, porque Argentina no es una plaza que sea importante, que le interese. Y ahí se cortó, otra vez. Sí. No se te escucha. En particular, porque no es un mercado, nada. Uy, hola, Ahora hola. sí, pero no, ¿Me es escuchan? claro que obviamente que los países van a patentar donde ven un mercado. Pero bueno, Claro, y con esto del Argentina no es PCT, un, no las es un trabas son mercado, desde hace ese es el tema. 25 años. Un argentino fue el que Vane, hizo el PCT, el que redactó Vane, te muchas partes del consulto. PCT. Y sin Sí. embargo, Argentina no es. Sí, Pero sí, bueno, termina. el tema es que, bueno, el PCT por ahora es como que estuvo por salir hace 2, 3 años después, pero siempre estuvo frenado, pero no se entiende por qué. Yo fui a dar unas charlas al Congreso sobre la Cámara de Diputados para que aprueben, o sea, para explicarles un poco. Y también nadie podía creer por qué no avanzaba. O sea, eso es algo muy bueno para la pyme, para el emprendedor, para la emprendedora, Para pero los muy bueno, investigadores. pero muy bueno. Para el CONICET, porque no tener que andar asociándote con alguien de otro país. ¿No? Pero y si después Bueno, esa mi persona... consulta, mi consulta es justamente sobre eso, sobre el tema de asociarte. ¿Qué riesgo hay de que tu socio Pero no bueno, ahí está. no sería la Y palabra bueno, replique, Y pero haces o un se adueñe contrato de por tu otro lado, idea? pero... sí, tendrías que hacer un contrato como privado, Claro. pero No es hay, un Siempre riesgo. existe, no siempre hay existe nada que Hay, te porque... hay consume, empresas, digamos, no, las sociedades. no, yo fui a una conferencia en donde hablaba Bioceres que decía de este riesgo de asociarse con alguien. Lo que ellos hicieron es armar una filial en Estados Unidos, pero No, en bueno, es Estados Unidos, muchos Bioceres. lugares donde armás, claro. De la tenés Pero muchos no, lugares, no es un investigador o un eso grupo de seguro. investigadores, que es más complicado. Sí, Si ven las patentes de CONICET, van a ver que están con Inis Biotech, que es alguien que están en Delaware. Bueno, hay lugares que Y las lo que empresas se pasa es abren que muy eso se hace con fáciles. una habitación de hotel, claro, Claro, bueno, por eso, bueno, ahí, no exacto. hace falta tener ni siquiera... Exacto, otra vez no exacto. te escuchamos, Mariana. Pero es lo que registrado está diciendo Mariana. Sí, sí, pero, sí. Y bueno, y tampoco sabemos si le pasa algo a esa persona, capaz que... Igual lo que dice PCT es que al otro día te podría salir, ¿eh? Al otro día. Muchos hacen así, presentan la PCT y al otro día se salen. O sea, sacan a esa persona. O a veces Sí, se hace podés como una hacer... transferencia, se pueden hacer, ¿no? Sí, sí, al otro día ya podés sacar a la persona que te figuró para entrar al PCT. ¿Hay alguna duda más o continuamos? Bueno, ¿en qué momento presentar la solicitud? Es una pregunta difícil de contestar porque tenemos que presentarla lo antes posible para evitar anticipaciones de terceros y ser el primero en reservar el derecho, o sea, lo antes posible para tener esa fecha efectiva de presentación que les hablaba antes y establecer el estado de la técnica lo antes posible. Pero lo más tarde posible para que esté madura la solicitud y podamos cumplir el requisito de divulgación clara y completa, que es un requisito muy importante. Entonces, estamos ahí en la carrera por lo antes posible para tener la fecha, pero que cumplimentamos con el requisito de divulgación. Otro tema que vamos a ver en el módulo 2 es unidad de invención. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o grupos de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que tengan un único concepto inventivo. ¿Qué significa esto? Supóngase que tenemos un auto y queremos proteger el sistema de frenado, el sistema de refrigeración y el de amortiguación. Es evidente que son 3 invenciones por separado, si bien hablamos de invenciones dentro de un auto. Si el solicitante presenta en una única solicitud las 3 invenciones juntas, el examinador de patentes no va a examinar las 3 invenciones. Lo que va a hacer es va a pedir
que elija una de las invenciones y con las otras lo que puede hacer es presentar solicitudes divisionales. Esas solicitudes divisionales dependen de esta solicitud que llamamos solicitud madre. Lo que tienen en común es la memoria descriptiva, es la misma, pero lo que va a proteger es distinto, va a proteger las otras invenciones. La fecha de las solicitudes divisionales para la protección, acá en Argentina, en otras legislaciones puede ser distinto, la protección es desde la fecha de presentación de la madre, no es que se extiende el tiempo de protección. Y en Argentina se pueden presentar solicitudes divisionales hasta la notificación de la resolución de la solicitud madre. Una vez que ya se resuelve, no se puede presentar solicitudes divisionales. La solicitud divisional se puede presentar porque el solicitante lo quiera hacer o a pedido del examinador. Muchas veces lo que se hace cuando se tiene un conjunto de invenciones que no tienen un único concepto inventivo, pero que no tenemos plata para presentar varias solicitudes de patente, es presentar una única solicitud. Obviamente alguna relación tienen, no es que estoy diciendo un exoesqueleto y un laminado de polietileno, ¿no? No, una relación, pero no tienen claramente un concepto inventivo. Algunos lo que hacen es presentar esta solicitud y dividirla después, porque el gasto lo tiramos para más adelante. ¿Se entendió esta unidad de invención? Sí, pero ahí también lo relaciono con el ejemplo del exoesqueleto. Ponele que sea un invento que lo puedo patentar y que a la vez tenga subpatentes. Por ejemplo, no sé, en el caso del exoesqueleto, está el exoesqueleto entero, pero puedo patentar también un componente del exoesqueleto. En esto que decías que no se puede hacer con todas juntas, ¿cómo tendría que ser? Tendría que hacer, encontrarle yo la vuelta de hacer como una macro registración, no sé cómo decirlo, que abarque todo, porque si no, si yo tengo que hacer componente por componente, me las van a rechazar y me van a terminar copiando la idea. No sé si se entiende mi duda. A ver, mira, si cada componente o cada parte del exoesqueleto que vos quieras proteger tiene técnico, tiene una característica que es novedosa y tiene actividad inventiva, vos podrías presentar distintas solicitudes por las distintas partes que tienen ese efecto técnico sorprendente y que cumple con los requisitos de patentabilidad. O también podrías presentar una única solicitud de patente y ver la forma de redacción, siempre y cuando tenga un único concepto inventivo. Si no tiene un único concepto inventivo, te la van a hacer dividir a futuro. Pero eso es dependiendo del caso en cuestión. Hablar así en lo general es complejo porque cada caso puede ser un mundo distinto, entonces es caso por caso que se evalúa. Pero más o menos para que entiendan la idea. Sí, si te das cuenta ahí, si hay distintos inventos, distintos problemas a resolver, uno dirá, pero que no están relacionados unos con otros, por más que todos pertenezcan al exoesqueleto o al auto, es que son distintas invenciones, ¿sí? Entonces las puedo presentar, obviamente las puedo proteger en distintas solicitudes. Me cuesta más dinero porque tengo que presentar varias solicitudes. Son varios trámites, son varias concesiones, anualidades, todo se encarece. O lo puedo presentar en una sola solicitud, pero tengo este problema. O sea, yo buscaría presentarlo en una sola solicitud, pero que tenga el mismo derecho que presentadas en 10. Porque si no, después van a ver que hay algo que se llaman reivindicaciones. Si yo junto todo en una sola reivindicación con esas 10 invenciones, ahí estoy generando una sola invención. Sí, ahí no me van a objetar unidad de invención, porque está todo dentro de una reivindicación lo que se llama independiente. Pero cuando yo quiera demandar a alguien porque está usando uno de mis inventos, no lo puedo hacer, porque mi solicitud me la aceptaron porque estaba todo como un grupo. Por lo tanto, solamente voy a poder demandar a los que están usando esas 10 invenciones. Por eso uno dirá, entonces no me conviene, y no, entonces dividilo. Así se hace. Igualmente, uno presenta una patente y después el examinador de patentes o examinadora me objeta y lo puedo modificar. Vamos a hacer esto que quizás, a veces uno puede discutir a veces con el examinador y ganar, o sea, decir, el examinador decir, muchas sí, tiene veces. razón. Siempre hay discusiones, no es que lo que dice una oficina de patentes termina siendo siempre así. A veces quizás nos deniegan algo y después lo convencemos y lo conceden.
Pero lo interesante de esto de unidad de invención es que si cumplimos lo del requisito de que sea suficiente la información, si todas las 10 invenciones están claramente descritas, aun cuando no haya este único concepto inventivo y haya muchos inventos, se puede modificar y corregir y no hay problema. Se mantienen las fechas, la primera para todas las invenciones. Eso es lo interesante. Y a veces no sabemos qué va a decir el examinador, capaz que lo acepte o no lo acepte. Sí, un chat. Sí, perdón, es el examinador el que solicita la división. Sí. ¿Quién paga eso? No, el examinador dice... Qué buena pregunta. Tiene que pagar el siempre que iba a pagar. solicitante. Y o sea, Mariana, ¿quién puede yo pagar? quería- ¿Quién va a pagar? No, ¿Va a no, pagar el digo, examinador? no, porque a lo mejor Podés está no presentar la incluido. divisional. Podés no presentar la divisional. Claro. Quedarte con una de las invenciones y no presentar. Claro, lo O que sea, te si dicen yo digo, Ujú. presento una cosa que tiene, como dijo el Ahí se cortó, Mariana. Se te cortó otra vez. compañero, tiene 3 adentro. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí, ¿No? ahora sí. Ahí sí. No te conviene apagar la cámara, Mariana, porque se te Bueno, corta sí, mucho. la apago. A ver, ver, ahora, sí. ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Digo, si el Examinador examinador dividió la Pide, solicitud, pide o sea, dividir. solicita la división Exacto. porque dice que hay 3 cosas. Sí, Y yo decido que no puedo, no sé, Sí. no me dan los no tengo costos plata, o lo que exacto. sea. Deja No uno lo puedo sola. hacer. Tenés que dejar una sola, Eh, porque vos pagaste por uno. Claro. El que quieras. Ese es el kit de la cuestión. Uno paga Claro, y las por otras uno dos, y se examina uno. Ujú. claro, Y las está otras bien, dos pero digo, ¿y o las sea, otras quedan dos? ahí. Hasta tanto, hoy decía, hasta tanto se resuelva ese expediente, esa solicitud, hasta tanto se conceda, que podría pasar 2 años. Vos podrías, en algún momento que conseguís el dinero, presentar 2 solicitudes Lo- divisionales por eso que te hicieron que sacar. ya fue, perfecto. Sí, Pero porque lo habías siempre presentado dentro del originalmente. plazo. Pero Siempre siempre dentro del plazo plazo. sí, hasta que se notifique la resolución. Sí. Es como que a veces tenés, por ejemplo, la concedieron, pero hasta que no sale una resolución firmada, no terminó todo. Eso. Entonces, sí. Hasta esa Una fecha podés pregunta. hacerlo. Las divisionales, Sí. ¿están sujetas a que la madre sea No, concedida no. aprobada o No, no? no. No. No, porque No. son distintos inventos. Quizás el invento que dejaste como madre no era novedoso. Y los otros sí. Está. Sí, Lo que sí está condicionado en las divisionales es que no se puede agregar materia. como en cualquier O sea, patente. Sí. Como en cualquier solicitud de patente, Bueno, no se puede agregar materia una vez que se presentó, o sea, no se puede agregar más datos, no se puede agregar, se pueden modificar las reivindicaciones, que ahora lo vamos a ver, pero con lo que esté en la memoria descriptiva. La memoria descriptiva no se le puede agregar nada. Las divisionales es lo mismo, es como son las hijas de esta madre, no se le puede agregar materia. Entonces es una condición, están atadas en ese sentido. Exacto. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los elementos a presentar ante el INPI y las partes de una solicitud de patente? Las partes de una solicitud de patente, que lo tenemos ahí en negrito, la carátula en memoria descriptiva y las reivindicaciones o pliegos reivindicatorias, estas partes de la solicitud de patente es acá en Argentina y en todas partes del mundo. Generalmente la forma de escribir una solicitud de patente es la misma. Como pasa muchas veces en los artículos científicos, en los papers que uno tiene, el abstract, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, la bibliografía, pasa algo parecido en solicitud de patentes, que está muy estructurado y tiene la misma estructura en todas las legislaciones de patentes. Y los elementos que tenemos que presentar ante el INPI de Argentina, además de la solicitud, la parte, lo que es la solicitud en sí de patentes, hay que llenar un formulario. Se exige un resumen, el resumen no es parte de la solicitud, y una hoja técnica. El resumen y la hoja técnica que se llena, la hoja técnica se pone directamente el resumen y el título de la invención y algunos datos del solicitante. Este resumen y hoja técnica solamente son para proceder a la publicación de la solicitud. Para eso lo utiliza la oficina. El formulario web lo vamos a ver así, se entra a través con clave fiscal de AFIP,
a través de AFIP está el vínculo al INPI, y es muy sencillo el llenado. Uno puede presentar una solicitud de patentes utilizando un agente, un gestor autorizado, o lo puede hacer uno mismo. En Argentina no se exige estar representado por un agente de la propiedad para presentar una solicitud de patente. Intenten hacerlo cuando puedan, o sea, porque si no pagan, no pasa nada, queda ahí presentada. Si no paga, se cae. Sí. Intenten llenarla, a ver si tienen problemas con cualquier invento. Subiendo la figura. Sí. Bueno, se va acá la parte de patentes, y ahí se despliegan los solapas y está la presentación de patentes, y van a ver todas estas solapas que van a ir completando con los datos de la patente, acá el título de la invención. Esto de selección el tipo de solicitud es con lo que hablábamos recién, si es independiente, si es divisional, lo seleccionamos acá. Luego viene todo el tema de la titularidad. Prioridades: si uno presentó la solicitud de patente en otro país y va a tener entonces una fecha de prioridad, una fecha efectiva de primera presentación en otro país, la tiene que poner acá, porque si no cita acá la prioridad, la fecha que empiece efectiva es la fecha de presentación argentina, y si uno tiene presentado una solicitud anteriormente, lo que le interesa es mantener esa fecha de presentación anterior. Está esta parte de microorganismos para todas las invenciones relacionadas con microorganismos. Se exige la presentación de un certificado de depósito con fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Argentina no es miembro de un tratado internacional, que es el Tratado de Budapest, que muchos otros países sí son miembros, y el Tratado de Budapest hay un listado de todas las instituciones depositarias que pueden uno ir a depositar el microorganismo para tener el certificado de microorganismo. Argentina admite cualquier institución que esté en ese listado de Budapest, pero además admite instituciones nacionales que cumplan requisitos que se mencionan en el reglamento del artículo 20 de la legislación. ¿Qué es importante para esto? Si nosotros, por ejemplo, estamos en una solicitud con microorganismo que tenemos que depositar, ¿para qué depositamos el microorganismo? Primero, es porque intentamos que lo que queremos es que la solicitud sea reproducible, que la invención se pueda reproducir. Entonces, si hablamos de un microorganismo que no conocemos, no lo podemos reproducir. Por eso es que se deposita el microorganismo, para que cualquier persona pueda tener acceso a ese microorganismo y la pueda reproducir. Entonces, a lo que iba es que si se presenta acá en Argentina, en una institución de Argentina, autorizada por Argentina, pero luego se quiere ir a presentar esta solicitud a otro país, tienen que tener en cuenta que las instituciones de Argentina no están en el listado de Budapest. Entonces, no van a aprobarse si quieren presentar una solicitud afuera. Y la fecha de depósito tiene que ser anterior a la fecha de presentación, de la primera presentación. Entonces, si están en el campo de biotecnología y tienen pensado presentar en otros países, tengan presente esto. Luego, bueno, está el sector de autorizados y gestores, y lo hacen a través de agentes de la propiedad industrial. Perdón, quiero preguntar algo, Vanessa. Sí. A mí otra vez me hace ruido porque no entiendo qué se entiende por existente de la naturaleza. O sea, ¿un microorganismo no es algo existente en la naturaleza? ¿Pudiste ver? Yo te puse en el... Sí, ¿Lo leíste eso? No, sí, no entendiste. No es que no es complejo. Entendí. Para que otra vez no te escuche. El micrófono, sí. Lo entendí perfectamente la pregunta. Hola, espera que apague. Ahí, a ver, dale, a ver. Va a apagar la cámara como la vez pasada, que se escuchaba bien. No me resuelve, lo leí todo, pero no me resuelve la pregunta, porque no me contesta lo que yo pregunté. O sea, entiendo cuál es la decisión que se tomó, pero un microorganismo, o sea, es lo que les decía, después yo hablé del tema de las ambigüedades del idioma, porque justamente está escrito de una manera que es muy vago lo que dice. En la ciencia
No, ahí te perdí. No, ahí no te escuchamos otra vez. No era la cámara. Ciencias biológicas. Sí. Qué lío. Hola, 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 hola. Ahora hola. sí, Ahí, ahora sí, a ahora ver. sí. Tengo súper mal la conexión a internet, eso es lo que pasa. En las ciencias biológicas no hay tal ambigüedad respecto de qué es un microorganismo, qué no es. O sea, hay unas fronteras y unos límites muy, muy al borde, donde uno no puede asegurar el tema de los virus y todo eso, pero un microorganismo para toda la comunidad es siempre lo mismo, no hay muchas alternativas. Ahí no. Sí. En muchas. Se acabó. Ah, Hasta muchas, digamos. Hay una parte de la naturaleza no se puede patentar, y los microorganismos no son parte de la naturaleza. Esa parte no la entiendo, no la entiendo. No, porque a veces ahí en esas patentes microorganismos es el uso de algo microorganismo para hacer un vino, mejorar la calidad de un pan. Sí. Entonces, una forma de, voy a decir, pero ¿cómo lo describo? ¿Cómo describo una Claro, solicitud de no patente? Bueno, ¿y no es cómo el lo describiste? Dicen, microorganismo. no hace falta no que es lo el describas. microorganismo, pero un método que utiliza un microorganismo, o una composición que tiene un Sí, microorganismo. sí. Entonces, pero voy a Hay decir, mucho. ¿y cómo describo ese microorganismo en una solicitud en papel? Entonces lo que dijeron, Claro, a pero ver, no no, está explicado presentémoslo, en andá a esa presentarlo y institución dejarlo. y nada más. Por eso, dejarlo en un banco que aseguren que no lo cambien. O sea, si me dijeron que lo presentaron el 1 de enero del 2005, que esté ahí y que cualquier persona que quiera ver, a ver cómo era el que mejoraba el pan, acá Sí. está. Ahí está. Por eso Pero Budapest. lo que se patenta no es el Claro, microorganismo, no, sino en el ese caso no. proceso Si que ya el existe, no. microorganismo lleva a cabo. Exacto. Ok, Si ya existe, ahora no. sí, Exacto, ahora eso. sí entendí. Sí. Perfecto. Perdón, cuando vos decís si ya existe, ¿a qué te referís? ¿Si ya existe qué? En la naturaleza. Si ya existía. El microorganismo, porque las patentes van a ver cuando vean patentes bien, van a ver que hay reivindicaciones. Y ahí dice qué es lo que se protege. Protege un microorganismo, un proceso que usa tal microorganismo, Sí, un no, aparato digo, para. porque si está es porque existía, digamos, estamos justo en un límite, me parece. Entiendo las dudas Si que estaba en la tiene naturaleza es un Mariana. descubrimiento. Como que no podés Claro, patentar algo que existía. claro, por eso No puedo no. patentar el petróleo. Sí patento un proceso para extraer petróleo. Sí Claro, patento entonces serían procesos, no microorganismos. exacto. Si no lo modifiqué, exacto. Claro, Exacto. procesos, ahí Está bien. ¿Sí? hay una Estamos hablando de contradicción modificaciones, es decir, podemos Claro. hablar de organismos modificados. Por eso el uso Eso del se intelecto humano, patenta. tal cual, el uso del intelecto No, humano. tampoco el organismo, es el proceso que ese organismo lleva a cabo. Igual, No, pero a veces sí, a No, veces pero por cuando ejemplo, haces modificaciones, las sí. semillas modificadas genéticamente Eso se sí, patentan, por sí, no, ejemplo. claro. bueno, pero las semillas es otra cosa porque una semilla no es un organismo vivo. Bueno, hay una serie de. Ahí No, sí. pero a ver, está es todo en donde- la ley, Igual, ojo, porque si puede ser No, modificada, si si, no está si en es la- modificada y no da un organismo vivo, ahí sí, da un organismo vivo, no, porque está excluido también en el artículo 7º, que Está los todo en la organismos ley, vivos lo no que se dice pueden la ley es patentar. lo que está. Sí. Sí, pero por eso yo preguntaba, porque lo que dice la ley ¿Qué no dice? no se ajusta a lo que sucede ahora respecto de qué es lo que se entiende por algo vivo, no vivo, Sí, en realidad natural, la ley existente, es previo. ambigua, no, la ley es ambigua y no te dice este detalle. Yo por eso le puse lo que es las directrices de biotecnología, que se los puse, creo que no me acuerdo en qué parte del foro, pero les agregué todo el tema de qué se acepta y qué no se acepta en biotecnología. Incluso puede ser que acá en Argentina, qué sé yo, las secuencias modificadas se aceptan, pero en otros países no, o al revés, los microorganismos modificados acá no y en otros países sí. Es ambiguo porque la legislación es muy amplia en este sentido. Entonces, Sí, es vaga, sobre todo es vaga. Es vaga. No deja, Sí. pero a mí lo que me hace ruido es respecto de cuando vos hablabas de los procesos, cuando vos decís, porque lo dijeron en una parte. Se corta. Sí. Como que hay un límite en el número de palabras, Mariana. También, No sé que tiene que ver con que cualquier. No me escuchan. No, Hola. corta no te como por escuchamos. periodos. ¿Qué A ver. momento? Bueno, no importa. No es que no quiero entorpecer, porque es un lío, sino. Decía que cuando hay que describir lo que es el proceso para que sea la reivindicación lo suficientemente clara y con la altura inventiva y etcétera,
Sí. Si uno no puede explicar en un proceso de un microorganismo lo que pasa, y dice, bueno, yo te dejo el microorganismo. No, a ver, ahí se cortó. No, tenés que explicar qué estás haciendo, no qué pasa, guarda. Eso es un error. Porque la verdad es que No, a ver, no hay que explicar el qué proceso, pasa. Las patentes no hay que explicar el qué pasa. proceso. Bueno, por eso, ¿Cómo es el las proceso? etapas del proceso, pero nunca en una patente tenés que explicar qué pasa. Nunca te piden, hoy tenés en las bases de datos 130 millones de patentes, ninguna tenés que explicar qué pasa. Tenés que explicar qué hiciste y qué pasó, y qué sucedió. Hice el tal proceso? cosa, sí, el proceso sí, pero no por qué está pasando, por qué gracias a este proceso logro algo. No, esas cosas no. Eso no, pero digo, si yo digo... Sí, las etapas proceso, para llevar, claro, vos solucionaste un proceso, y creaste un proceso, bueno, explícalo cómo es. Sí, eso sí. pero yo no sé cómo es, no importa. No, pero si no sabes cómo es, no podés patentarlo. Vos tenés que patentarlo. Si vas a presentar una patente de un proceso que usa un microorganismo, tenés que explicarme cómo era el proceso. ¿Qué hacías? ¿Qué temperatura? Pero por eso es lo que digo, yo no puedo saber lo que hace el microorganismo, no lo sé. No, No, pero no, vos no vas a importa decir qué eso. hace. No, vos vas a decir, vos usás el microorganismo, lo uso entre tal temperatura y tal temperatura. Eso. No explicás qué Tal hace. cultivo, no sé. No No estás importa diciendo. lo que hace. Ah, listo, No. ok. No, es como Ok, cuando el decís, proceso le es pongo un proceso lubricante, le grueso. agrego tal cosa. Lubricante, bueno, no tengo que explicar qué pasó con ese lubricante al agregarle tal molécula. No, yo hice tal cosa y tal cosa. ¿Qué? Coca-Cola, agua y alcohol. Y pasó. En realidad, depende de cómo interpretemos la palabra proceso. Sería como descripción del procedimiento. ¿Qué Un hago? proceso Sí, es algo que proceso, tiene etapas, procedimiento, método, Claro, etapa. porque está bien, a veces como pero proceso no podemos siempre es el también proceso. El investigador algunos tiende a, interpretar. Ujú. Siempre el investigador tiende a interpretar que todo es un proceso. Es lo que veo siempre hace 30 años. Que todo es un proceso. O entrevisto. No, hay aparatos, hay partes que son procesos, pero después hay aparatos o invenciones que son físicas que se pueden proteger. Cuando vean patentes van a ver, no solamente hay procesos, hay un montón de cosas Perdón, proceso, asociadas. ¿a qué le llamamos? Está bueno porque me parece que tenemos que, Proceso es un por lo método. menos yo Es una. necesito el Ahora lo vamos a concepto, ver. definir el concepto, Bueno. porque ahora me está Ahora generando seguimos. más dudas. Cuando vemos Está la bien. parte de Cecilia. reivindicaciones, lo vamos Sí. a ver que es un proceso. Bien. Ahora lo vemos. Mariana, ¿vos sos bióloga por casualidad? Sí, yo soy bióloga. Yo también, porque por eso Y tenemos las mismas dudas. Soy Creo que- biotecnóloga, además. Ah, Y además quizá- soy bióloga molecular, o sea, estoy en el límite ese que todos dicen, es obvio. Y yo No, yo soy bióloga más general, pero por eso debe ser que tenemos las mismas dudas. de obvio Ahora no le vamos al veo. proceso. Bien. Bueno. Después en esta parte de datos complementarios, si no me equivoco que era acá, es donde van a completar si la declaración de la divulgación previa, es muy importante si han hecho una divulgación previa que la declaren. Y después se empieza a subir toda la solicitud de patente. La solicitud de patente, obviamente, que les dije, la memoria descriptiva, las figuras y el pliego reivindicatorio, y ahora que estamos hablando de la parte de biotecnología, el listado de secuencias, que es muy importante. La memoria descriptiva. ¿Cuál es el contenido de la memoria descriptiva y cómo se estructura? Hay unos primeros párrafos en donde te vamos a tener, bueno, primero el título, después el campo de la invención, el sector tecnológico de la invención. Es muy importante determinar el sector tecnológico porque el examinadora de patentes va a realizar la búsqueda en ese sector tecnológico. Luego, el estado de la técnica y los antecedentes de la invención o arte previa. Si recuerdan, es muy importante hacer la búsqueda de patentabilidad antes de decidir presentar una solicitud de patente. Antes de decidir presentar la solicitud de patente, tenemos que hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si cumple con los requisitos de patentabilidad. No vamos a estar pagando tasas y tramitación si sabemos que encontramos documentos que afectan la novedad de la actividad inventiva. Incluso en investigación es conveniente hacer la búsqueda antes de comenzar con los procesos de investigación, porque también eso es un costo, y a lo mejor otro equipo de investigación ya está avanzado en ese tema y conviene buscar por otro lado. Entonces, como nosotros ya hicimos esa búsqueda en el estado de la técnica, tenemos, y sabemos que tiene novedad, que actividad inventiva, a nuestro criterio, tenemos documentos cercanos que no logran resolver el problema que resuelve nuestra invención. Entonces, hay unos párrafos, tiene que haber unos párrafos que mencionen cuáles son los antecedentes más cercanos y cuál es el problema que tiene
el estado de la técnica hasta el momento, y luego describir el problema existente de la técnica hasta el momento y el objeto de la invención, la solución encontrada al problema y una breve descripción de la invención. Luego viene una breve descripción de las figuras, en caso de tener las figuras. Las figuras en una solicitud de patente se presentan separados de la memoria descriptiva y se presenta la figura solo, sin ninguna descripción. La descripción de las figuras está en la memoria descriptiva. Y hay una interrelación, obviamente, tiene que tener los mismos números indicativos, las figuras y lo que dice la memoria descriptiva. Y por último está la descripción detallada de la invención, a modo que pueda ser reproducible. Una solicitud de patentes puede tener desde 5 o 10 hojas hasta tomos completos me han traído, por ejemplo, en biotecnología, 5 tomos así de expedientes gigantescos con listados de secuencias, y puede ser enormes. Y un punto muy importante son los ejemplos de realización que nuestra legislación nos pide el mejor método para obtener la invención, y la forma de demostrar este mejor método de obtener la invención es a través de los ejemplos de realización. Y ahora esto que mencionaba antes Pablo, el tema de las reivindicaciones y el pliego de reivindicaciones. ¿Qué es esto de las reivindicaciones? La reivindicación es la función jurídica, delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Se asemeja a lo que es una escritura de una casa. Lo que ustedes tienen en la escritura por escrito es de su propiedad. Lo que no está en la escritura no es de su propiedad. O sea, si tienen el departamento y el patio, las dos cosas de ustedes. Si dice solo departamento, el patio no es de ustedes. Acá pasa lo mismo. Lo que quieren proteger tiene que estar sí o sí en el pliego reivindicatorio. Es lo que el juez va a examinar para ver si hay una infracción de patentes, el pliego reivindicatorio. Obviamente va a leer la memoria descriptiva para entender de qué se trata la invención, pero para ver si hay infracción o no de patente, va a mirar el pliego y las reivindicaciones. El alcance de las reivindicaciones siempre tiene que estar soportado por la memoria descriptiva, o sea, tiene que estar incluido en la memoria descriptiva y no tiene que haber cosas fuera de lo que es la memoria descriptiva. Ahí me siguieron más o menos. Ahora vamos a ver cómo se redacta el pliego reivindicatorio, porque es algo muy técnico y jurídico a la vez, el pliego reivindicatorio. Requisitos que deben cumplir las reivindicaciones. Definir en forma completa la materia que se pretende proteger, o sea, todo lo que quiero proteger tiene que estar en el pliego, deben ser claras por sí mismas y estar redactadas en términos precisos y sin ambigüedades. Tiene una forma de redacción muy particular, que para entenderla bien lo que les conviene hacer es hacer búsquedas de patentes concedidas y ver los pliegos reivindicatorios en los campos técnicos de su interés, búsquedas de documentos de patentes cercanos a su invención, y con eso van a ver cómo es la redacción. Tiene que estar, como les dije, respaldada en lo que es las descripciones y las figuras, tiene que estar soportada por la descripción y contener todas las características esenciales que la diferencia del arte previo, o sea, la novedad, la actividad inventiva, esa parte característica que es diferente a lo que el estado de la técnica o el arte previo, tiene que estar en el pliego reivindicatorio. Acá vamos también con el tema de procedimientos, procesos, métodos. ¿Qué tipo de reivindicaciones hay? Hay reivindicaciones de productos y reivindicaciones de procedimientos. Las reivindicaciones de productos son elementos estructurales. Ejemplos de reivindicaciones de productos tenemos compuestos, composiciones, aparatos, dispositivos, máquinas, herramientas, instrumentos, artefactos. Si es un compuesto, lo vamos a caracterizar por la estructura del compuesto, los radicales del compuesto. Si es una composición, lo vamos a caracterizar por los ingredientes de la composición y las cantidades de cada ingrediente. Si es un aparato, dispositivo, máquina, por cada una de las partes de esos aparatos y la interrelación entre las partes. Siempre se caracteriza por la estructura del objeto y no por la funcionalidad del objeto. No importa para qué sirve el objeto, sino cómo es el objeto. Es como si mirara una foto y la describiera.
En cuanto a las reivindicaciones de procedimientos, es un conjunto de acciones o etapas de operaciones. Poner en contactos, detectar algo secuencial con una intencionalidad. Esas son reivindicaciones de procedimiento que llamamos, que es lo mismo para nosotros. Procedimientos, procesos o métodos. O sea, se reivindica un método, se reivindica un procedimiento, se reivindica un proceso. Pero es este tipo de etapas operativas. Ahí está la primera ambigüedad que yo no entendía, ahora la entiendo, porque está solamente leída lo que significa un procedimiento desde el punto de vista de la fabricación. Y eso en microorganismos y biotecnología no tiene ningún sentido, porque no se llama así, se llama de otra manera eso. Entonces, ahí es donde para mí empezó lo... Ahí no se escucha. Ahí se te cortó. Sí. No se te escucha. Que yo entender, pero digo que ahora que lo explicaste lo entiendo completamente de otra manera, que no es lo que se entendía para mí, lo que se entendía de lo que implica un procedimiento y un proceso. Para nosotros, desde la biología, un proceso es algo muy concreto que no tiene necesariamente que ver con lo que vos estás diciendo ahora, pero bueno, evidentemente para el mundo de las patentes es así. ¿Y cómo lo que podés hacer, claro, lo que podés hacer es en el campo, que después en el módulo 3 vamos a ver todo el tema de búsqueda, hacer una búsqueda en el campo tecnológico tuyo y ver cómo es un proceso en biotecnología. Pero no creo que haya diferencias. O sea, pero bueno, no. Igual tenemos hasta el 3 de noviembre. Esto es la primera charla introductoria. Todo esto lo vamos a reforzar durante 30 días. Hoy es 5 de octubre. Pero después vas a ver, Mariana, que no, que sí, es mucho más simple de lo que parece. Es un proceso como el proceso que estás viendo. Ahora lo entendí, pero la escuchaba Vanessa y lo entendí, porque para nosotros, o sea, Ahí se cortó. No. Se cortó. Sí. Igual podemos seguir las consultas. Eso es lo que... Podemos seguir las consultas si te quedan dudas, ponelo en el grupo. No, perfecto, lo entendí ahora que lo explicaste, porque no, para mí era otra cosa. Yo había entendido otra cosa. Bueno. Bueno, las reivindicaciones definen, como habíamos dicho, el objeto por el que se solicita protección y determinan el alcance legal conferido por la patente. Y por lo general, las reivindicaciones o pliego reivindicatorio está formado por una o más reivindicaciones dependientes. Por lo general hay una sola reivindicación independiente que se llama reivindicación principal. Esta reivindicación principal o independiente están estructuradas de una manera que se dividen en dos partes. Tenemos por una parte lo que llamamos exordio y por otra parte la parte característica. Todo es un único párrafo. Cada reivindicación tiene que ser un único párrafo, no puede estar separado por puntos. Entonces, en un único párrafo tenemos esta distinción. En el exordio tenemos lo que es el campo técnico y los elementos conocidos. Por ejemplo, si hablamos de una composición alimenticia, el producto es una composición, el campo técnico es el campo de los alimentos. Si hablamos de una composición para pozos petroleros, el producto es la composición y el campo técnico es el petróleo. Y luego se sepa, eso es lo que vamos a describir, digamos, es la presentación de lo que vamos a describir. Luego hay una frase característica que se utiliza para separar estas dos partes, exordio de parte características, que se le dice caracterizado por, y empiezan a describir los elementos nuevos, las características esenciales de lo que desean proteger. En el pliego reivindicatorio también van a encontrar una o más reivindicaciones dependientes que dan características adicionales, pero no son esenciales de la invención. Para ver un ejemplo muy, muy sencillo, pero lo mejor para ver lo que les dije es hacer la búsqueda en el campo tecnológico y ver la redacción de una solicitud de patente, pero para ver cómo se redacta, en este caso en dispositivos de limpieza dental, una reivindicación. Lo que sería el exordio es dispositivo, es el producto que voy a proteger, en el campo de la limpieza dental, la frase de transición caracterizado por, y luego, como les dije,
en lo que es aparatos, utensilios y dispositivos, cada una de las partes y la interrelación entre las partes. Un mango, un cabezal conectado con el mango y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. No es que hago un listado de las partes, un mango, cabezal y cerdas, sino que también tiene que haber una interrelación para uno ve la figura y la describe, como les dije anteriormente, como si miro una foto y la describo tal cual. Acá en el pliego reivindicatorio no voy a mencionar que las cerdas son flexibles para mejorar la limpieza del diente y eso es... No, todo eso que justifica el por qué es mejor va a ir en la memoria descriptiva. Acá solamente lo que se quiere proteger, que es el producto en sí y la descripción del producto en sí. ¿Se entiende más o menos? Y así es como quedaría. Lo pinté con colores, pero no iría así, pero para que se vean las distintas partes. Dispositivo de limpieza dental, caracterizado porque comprende un mango, un cabezal, Así es como se observa una reivindicación. Vanessa, perdón, ¿todas Sí. esas palabras son parte de las palabras claves de la patente? No es como en los papers que uno pone palabras claves. Sí hay un resumen, en donde en el resumen pones lo esencial de la invención, pero no tenés como en los papers palabras claves. Pero Si vos haces una reivindicación, búsqueda, sí. Si vos haces una búsqueda, vos podés hacer una búsqueda en distintas bases de datos de patentes que por podés estas buscar palabras- por las palabras en las reivindicaciones, por las palabras en la memoria descriptiva, por las palabras en el resumen o en el título. Hay distintas herramientas para Perfecto. buscar esto. Ok. Después también vamos a ver, no me quiero adelantar, pero que también para la búsqueda lo que se usa es la clasificación internacional de patentes para no usar solo palabras, para usar códigos en que me digan, con este código sé que estoy buscando dispositivos de limpieza dental. Y me voy, no me importan las palabras, porque esto puede estar acá en español, puede estar en chino, puede estar en inglés. Entonces es importante para la búsqueda de estos códigos, que lo vamos a ver recién en el módulo 3. Y bueno, lo importante con eso también es que sepan que el leer una patente no es tan fácil, no es que leo una patente y me doy cuenta que está protegido. O sea, por más que encuentren una patente, si no saben leerla, si no saben interpretarla, no van a entender nada. Van a creer que tienen protegido, que no pueden hacer ciertas cosas y en realidad no dice eso las reivindicaciones. Por eso es importante aprender a, por lo menos, conocer la estructura y después vamos a ver cómo se interpreta, qué derecho tiene con esa forma de escribir. Hasta dónde puedo hacer con la reivindicación que tenía Vanessa, hasta dónde le puedo prohibir a otro que fabrique, que use, que importe, que comercialice. A todo el mundo. Pero bueno, tenemos un montón de tiempo y es importante que lo sepan para saber cuando analizan, porque he visto muchos que analizan capaz así reivindicaciones y no entienden ni qué significa ese caracterizado. Cada palabra ahí tiene un significado y tiene un alcance. No es lo mismo que diga caracterizado por, que diga, que diga dispositivo de limpieza dental, que tiene un mango. Cada palabra es crítica. ¿Qué significa esto? Que un mismo invento con una buena reacción es una cosa y con una mala reacción es otra. Eso también significa que cuando van a comprar una licencia por una patente, hay que ver cómo se redactó. No se puede comprar porque sí, porque vieron en la figura ciertas cosas, pero bueno, la figura es una patente, es una parte que puede no tener ningún significado en cuanto al valor de la patente. Sí lo tienen las reivindicaciones. Importa también en la redacción el alcance que uno quiera obtener, ¿no? Porque a lo mejor acá, bueno, mucho no se me ocurre, pero si decimos dispositivo de limpieza dental y agregamos alguna otra palabra que hagamos que se acorte, se achique el alcance de la reivindicación, es una cosa. Humana, por ejemplo. Si le por pones ejemplo, humana después por de ejemplo, dental, ya ahí restringiste el mundo claro, entero de lo que tiene dientes, pero no por es ejemplo. humano. Entonces hay que ver cada palabrita tal cual, así, exactamente. Bueno, voy a pasar ahora a lo que es el trámite en la solicitud de patente. Esto es en Argentina, siempre.
En Argentina se presenta la solicitud de patentes vía online únicamente, ahora no hay más papel, quedaron los expedientes viejos en papel, ¿no? Pero los nuevos todo digital, y se asigna número y fecha, que ya sabemos por qué es tan importante esta fecha de presentación, que es la fecha efectiva. Luego hay un examen preliminar que la hace la parte administrativa y la parte técnica en el INPI. Este examen preliminar es para ver si todas las etapas formales están bien, si por ejemplo presentaron poder, si presentaron una cesión de derechos, si hay una prioridad que invocaron. Miran toda esta parte formal, y en cuanto a lo técnico, lo que hace el departamento técnico es clasificar la solicitud con estos dígitos que yo les mencioné, la clasificación internacional de patentes, y seleccionar el título y el resumen para presentar, para la publicación de la solicitud, ¿no? Para preparar la solicitud para publicar. La publicación se hace a los 18 meses. Luego hay un periodo de observaciones de terceros de 60 días, o sea, si un tercero ve en el boletín oficial de patentes hay una solicitud de patentes en donde dicen, no, pero yo sé que, por ejemplo, esto no tiene novedad, actividad inventiva, puede presentar documentación y un escrito ante el INPI, para eso tiene 60 días. Si lo hace a posterior, no es una observación de terceros, se llama un llamado de atención, y cuando es observación de terceros, sí o sí el examinador tiene que mencionarlo. Si es un llamado de atención, puede o no tenerlo en cuenta el examinador. O sea, el examinador en general siempre lee, sea observación de terceros o llamado de atención, pero cuando es observación de terceros lo tiene que redactar en su informe. Luego viene la etapa de examen acá me estaba tapando una parte importante, que es el pago de la tasa de examen de fondo. Se tiene 18 meses para pagar la tasa. Cuando uno presenta una solicitud, paga una tasa de presentación, y hay otra tasa que es el pago de la tasa de examen de fondo, que lo debe pagar antes de los 18 meses. Si no se paga esa tasa, la solicitud directamente cae. Por eso es muy importante recordar el pago de esta tasa. Ahí me pasa, acá. Bueno, luego viene el examen de fondo. ¿Cuánto tiempo desde la presentación hasta que se estudia la solicitud en el examen de fondo? Como dijo antes Pablo, depende del sector tecnológico. En química, farmacia y biotecnología están más demorados en tiempo, y puede ser 6, 7, 8 años. En otro sector tecnológico, en procesos, mecánica, electrónica, van más rápido, a lo mejor 4 o 5 años. Están haciendo todo en el INPI como para reducir estos tiempos, pero esto igual es a nivel mundial, ¿no? Obviamente hay oficinas que van más rápido, pero, o sea, ya con estos tiempos de 18 meses para la publicación, se dan cuenta que es un trámite largo en sí. El examen de fondo lo hace la parte técnica, que son examinadores de patentes, que se dividen en áreas técnicas. O sea, en la parte de biotecnología hay biólogos, biotecnólogos, en electrónica hay ingenieros electrónicos, cada uno con el sector tecnológico comprender la invención. Leandro pregunta ahí, valores, las tasas de fondo, los que rondan. Bueno, después, si querés, complemento, bueno, una tasa de presentación de una patente hoy está en 4.000 pesos para una... 3.000 pesos, creo que está. Sí, 3.000. Pues, a ver, depende si uno es una pyme, una universidad, una persona física, o si es una gran empresa. Está 6.000 pesos la empresa grande, o farmacéutica, bueno, 6.000 pesos, y 3.000, 50% de eso paga una universidad, una persona, una pyme, presentado un certificado de pyme. Y después viene esa es la tasa de presentación. Después está el examen de fondo, que está en... creo que está 5.000 pesos y 10.000 para la gran empresa. 5.000 para la pyme, para el emprendedor, para el inventor o para la universidad. O sea, 8.000 pesos tenemos presentados y una patente, y si se nos concede no pagamos más que 8.000 hasta la concesión. Hasta la concesión, que se empiezan a pagar las anualidades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a uno tiene que mantener la
la patente. Para mantener hay que pagar anualidades. Y en Argentina se comienzan a pagar anualidades cuando se concede la patente, en otras partes del mundo se empiezan a pagar anualidades durante el trámite, pero se pagan las anualidades también acumuladas, porque se tienen que pagar los 20 años. El primer año no se cuenta del primer año, pero cuando se concede se pagan las anualidades acumuladas de todo el tiempo de tramitación. Igual son valores de 3.000 pesos, 5.000, 4.000. Sí, Va no, aumentando con los algo años, caro. pero es bajo. Uh-huh. Sí, no es como en Ecuador que las tasas son en dólares y me llamó mucho la atención. El examen de fondo. El examen de fondo está el examen de fondo propiamente dicho, que es donde se hace la búsqueda en el estado de la técnica, y se citan los documentos cercanos y se evalúa los requisitos de patentabilidad. Y también antes del examen de fondo está esta aclaración previa al examen de fondo, que es opcional. Estas aclaraciones previas pueden ustedes recibir una vista o aclaraciones previas cuando, por ejemplo, el examinador no puede realizar el examen de fondo. Por ejemplo, quiere empezar a hacer la búsqueda y no sabe si hacer una búsqueda de un proceso o de un producto porque la reivindicación no está bien redactada. Por ejemplo, es causal de por qué saldría una aclaración previa, entre otras. O, por ejemplo, los que mencionábamos antes de las solicitudes divisionales, si no hay un concepto, una unidad de concepto inventiva, entonces el examinador, antes de hacer el examen de fondo, le hace la aclaración previa, le dice que elija una de las invenciones y que con el resto podría presentar o no solicitudes divisionales. Luego viene el examen de fondo propiamente dicho, y esto es lo que decía antes, lo que hay un ida y vuelta. Uno hace el examen de fondo y le dice, con este documento y este otro documento afectan la actividad inventiva de la invención, por ejemplo, y le devuelve al solicitante, al inventor, para que haga sus observaciones al respecto, para que se defienda. El que conoce bien la invención es el inventor, y a lo mejor tiene argumentación que permita al examinador darse cuenta de que tiene razón. Incluso lo que uno hace es, la memoria descriptiva siempre es igual y no puede haber agregados, pero el pliego reivindicatorio sí va modificándose. Y por lo general, en el 95% de los casos, el pliego reivindicatorio se va modificando, salvo de que ya haya tenido alguna observación en otra oficina y sepan cómo modificarlo. Entonces, ¿y eso queda por escrito, queda como parte del documento, queda disponible después para la... Ay, ahí se te cortó de nuevo. Para los que quieran hacer la búsqueda, o es un diálogo que se mantiene entre el examinador y el solicitante? El diálogo en sí, mira, hoy en día, o sea, uno podría ir al INPI antes, cuando era papel, y pedir fotocopia de este expediente y te dan, la pagás. Hoy en día está todo en la plataforma y uno puede ver el examen de fondo. En muchas oficinas es público y ve esta discusión entre el examinador y el solicitante, sí se ve. O sea, es público. A lo mejor algunas oficinas no lo tienen en una plataforma, pero si lo pedís, te lo tienen que dar. Claro, pero quiero decir, no es algo que es privado entre el examinador y el solicitante. No. En cuanto a privado, que otro no se va a enterar, o en cuanto a privado no es privado. Que no queda, digo, pide explicaciones el examinador, pero todo después esas explicaciones, es todo por escrito y está todo después, aparece después en... Sí, está en el expediente, sí, queda... Sí, queda en el expediente. Sí, y muchos ya están en internet porque se presentan por... Porque una cosa es que yo... Todo es público. Te podrá complicar en algún país porque tenés que pedir una copia, pero todo es público. En muchos países tenés todo electrónico. Podés acceder a todo. Bueno, acá ya lo tenemos electrónico. Perfecto. Y lo que le decía, que lo que se va modificando es el pliego reivindicatorio, porque a lo mejor se va acotando el alcance del pliego para poder sacarse de encima, digamos,
esos documentos cercanos que afectaban la novedad de la actividad inventiva. Entonces, el pliego sí se va modificando, obviamente, utilizando siempre como base, soporte, lo que está en la memoria descriptiva, no se puede agregar nada. Luego, el examinador recibe esta respuesta al examen de fondo, y si todavía no está convencido, si tiene algo que objetar, hace un informe previo a resolución final. Esto es opcional, ¿por qué? Porque si está todo bien, se puede conceder sin pasar por esa etapa. Si no está bien, como decía, se hace este informe previo a resolución final, y el solicitante responde, y ahí sí, el examinador decide si deniega o concede la patente. Si se concede la patente, se publica. ¿Quedó claro? Este es el trámite para modelo de utilidad que cambió con lo que les mencionaba antes, las desburocratización, esa palabra que nunca me sale, desburocratización de la parte administrativa, para hacerlo todo más rápido. Antes, la solicitud de modelo de utilidad seguía esta misma línea con plazos más cortos, pero igual tenía que esperar los 18 meses para la publicación. Para hacerlo más rápido, porque es un trámite, recordamos que la protección por modelo de utilidad es solo 10 años, y para hacerlo todo más rápido, y además porque en el INPI había un problema, que los que presentaban modelo de utilidad, por lo general eran más nacionales, y muchas pymes, muchos que presentaban sin un agente de la propiedad industrial, lo presentaban solo y tenían problemas de suficiencia en la divulgación. ¿Qué pasa si tiene problema de suficiencia de la divulgación? Pongamos que estamos acá. Se publica la solicitud, se hace el examen de fondo, y en el examen de fondo te dice, tienen insuficiencia en la divulgación, pero la solicitud ya está publicada, entonces no se puede volver a presentar. Para ayudar a un poco a lo que estaba pasando con el tema de los modelos de utilidad, es que se pensó de esta manera ahora, se hace examen de forma y fondo primero antes de la publicación. Se publica recién cuando ya está para concederse el modelo de utilidad. Si no está para concederse por el modelo de utilidad, el solicitante lo que puede hacer es desistir esa solicitud y volver a presentar. El único riesgo que corre, digamos, es que se le va corriendo la fecha de presentación de la solicitud, y el estado de la técnica se va agrandando, digamos, la búsqueda se va agrandando. Pero entonces, para modelo de utilidad, claro, se presenta... pero no queda registro, o sea, vos no podés después, no te pueden alegar la falta de altura inventiva. Altura inventiva en modelo de utilidad no. Novedad. No hay, cierto, claro, no, está bien. Entonces, se presenta la solicitud de modelo de utilidad, que se da una fecha, el pago de la tasa es de solo 3 meses, eso hay que tener cuidado porque hay que pagarla rápido. Los modelos de utilidad salen la mitad que las patentes, para los que estábamos hablando de tarifas. Se tiene 30 días para pedir la conversión de modelo a patente, porque a veces no es muy claro. Igual también el tiempo por legislación de los 30 días, es que te tenés que dar cuenta muy rápidamente si te equivocaste de la figura de protección. Y se hace lo que le decía, este examen de forma y fondo todos juntos. Y si está para conceder, recién ahí se publica, pero no se concede. Primero se espera esta observación de terceros, igual que en patentes, pero de 30 días. Si llegase a haber una observación de terceros que dice, presento este documento y la solicitud de modelo de utilidad no tiene para mí novedad por esto y por esto, el examinador tendrá que volver a evaluarlo antes de conceder. Y si no lo puede conceder, obviamente se deniega, y si está todo bien, se concede, y ahí recién también se publica el modelo concedido. Por último, el trámite de la presentación de una solicitud de modelo o diseño industrial es mucho más sencillo, se hace solamente un examen de forma. Lo que se protegen son dibujos, se presentan dibujos o fotografías de reproducciones digitales que identifiquen suficientemente el objeto de protección.
Luis Ahí- pregunta, ahí- Vanessa, el tema de sí. quiénes serían los terceros. ¿No hay problemas de filtración de información? Los terceros, uno publica y lo hace público a todo el mundo. Tercero puede ser cualquier persona. O sea, se puede poner cualquiera, ¿eh? No tiene que estar relacionado con el invento. Podría ser alguien una persona común. No es como en otras cosas que tiene que ser interesado, no, acá cualquiera. Lo que hace es Eso es presentar antes de documentación. publicar. Antes de publicar no porque no sabe. No lo conoce, claro. Es secreto Después. antes de publicar. ¿Podrás volver a la filmina anterior? Sí, acá. ¿A Hay en dónde? publicación de la solicitud que dice observaciones de terceros. Sí. Antes de Sí. publicar. ¿Sería eso? No, después de publicar publica, se publica y comienza un plazo de 30 días hábiles. Ah, pensé que esperaba a las observaciones de los terceros para poder decidir. No, porque no. Bueno, sí, acá fíjate que primero publican, luego presentan las observaciones de terceros, espera el plazo, espera 30 días para que a ver si alguien objeta esa concesión o la futura concesión. Está bien, pero entonces ya está publicado y si alguien hizo la observación, ¿puede dar de baja la publicación? O sea, de lo baja hace el de publicación, examinador, no. Son observaciones. Vos presentás algo y el examinador decide. No es que vos discutís con el que tiene la patente. Sino, ahí se llaman oposiciones, como ven en marcas, o como se conocen en marcas. Y si hay una observación que es bastante grave. El digamos, examinador debería tomarla y decir, la verdad no puedo conceder esto, deniego. Se deniega. lo deniega. Se deniega, Perfecto. pero la publicación sigue. No es que se baja la publicación. Es un boletín oficial que aparece eso, sí. Lo que sucede es que muy pocas personas miran ese boletín. Uno dice, ¿y quién se opone? Pues Sí, yo pensando mirando como las normas, que las normas también salen a discusión pública y ahí que hacen siempre las tiene que haber, claro, observaciones. Ujú. Exacto. Perfecto. Es como eso. Exactamente ese mismo criterio. Sí, por lo general que a mí me ha tocado evaluar algunos que tenían observaciones de terceros, o son empresas grandes que están mirando todo el tiempo lo que hace la otra empresa, y entonces sí están mirando, qué sé yo, Unilever mira que publica Procter y así, o a lo mejor algunos que se han peleado y una sociedad que han discutido y uno presenta y el otro quedó afuera y está pendiente a ver cuándo presenta la solicitud. Me ha tocado esos dos casos, pero son muy, muy pocos. Bueno, y en lo que les decía de modelo y diseños industriales, la solicitud de registro puede ser simple o múltiples, que se pueden presentar por diseños industriales. Se hace solamente un examen de forma y en 4 días hábiles, si no hay una vista, pueden correr una vista, puede ser, bueno, puede ser menos. Sí, a veces un día están tardando, un día, al otro día. ¿Sí? Sí, me Bueno, contaban son veloces casos. ahí. Ajá. Bueno, se concede el modelo diseño industrial. Bien. Esto se los puse acá porque me pareció importante destacar, más que nada por el atraso que hay hoy en día para conceder una solicitud de patentes en Argentina. Hay un mecanismo para acelerar muchísimo el tiempo. Esto que acá veíamos, que se publica la solicitud de patente y luego de los 60 días hay que esperar a 3, 4 años, 7, 8, dependiendo del sector tecnológico, podemos acotar este tiempo muchísimo, tanto así a 60 días hábiles. ¿Cómo es eso? A través de este mecanismo que se desarrolló en el 2019, que es el examen prioritario de patentes. Uno salta la prelación y estudian esa solicitud antes que otras. ¿Qué hay que hacer para acogerse a este beneficio? Se deberá cumplir los siguientes puntos. El primer depósito regular tiene que ser efectuado en la República Argentina, así que en realidad es para proteger, para darle este beneficio a argentinos, básicamente. Ya se tiene que encontrar publicada en el boletín de patentes, o sea, ya tiene que pasar esa etapa de publicación y cumplido el periodo de observaciones de terceros, y una vez que se cumplió ese periodo de observaciones de terceros, ahí ya se puede pedir este examen prioritario de patentes. Obviamente dice se haya abonado la tasa de examen de fondo, pero la tasa de examen de fondo se debe abonar antes de los 18 meses, así que estamos dentro del periodo que estábamos mencionando.
no se tuvo que haber hecho el examen de fondo, porque si ya empezó el examen de fondo no tiene sentido pedir el PEP, porque el PEP lo que hace es que el examinador arranque con el examen de fondo. Y no haya requerido otro procedimiento acelerado para la solicitud. En Argentina y en otras partes del mundo hay otras formas de acelerar las solicitudes, se llaman PPH, que son Patent Prosecution Highway, son formas de acelerar el estudio de la solicitud de patentes. Por ejemplo, con convenios, en Argentina tienen convenios bilaterales con Estados Unidos y Japón. Si un argentino va y presenta acá en Argentina, y luego a los 12 meses va y presenta en Estados Unidos, y en Estados Unidos empezó a estudiar antes que en Argentina, puede decir, viene a la Argentina y dice que por PPH que quiere que se estudie la solicitud porque en Argentina ya se empezó, porque en Estados Unidos se empezó a estudiar. Bueno, ese es otro sistema para acelerar el proceso. Pero bueno, si no estamos con este otro sistema, podemos seguir con el examen prioritario de patentes. Lo importante de este PEP es que va de la mano con una búsqueda que hace la Dirección de Información Tecnológica del INPI. O sea, primero para pedir el PEP, ¿qué hay que hacer? Cumplir con ese tiempo. Después de la publicación, los 60 días y que no esté en examen de fondo. Se va a la Dirección de Información Tecnológica y se pide una búsqueda específica porque se quiere presentar el PEP. La Dirección Tecnológica realiza la búsqueda, se la da al solicitante y con esa búsqueda el solicitante decide si quiere proseguir o no. Porque a lo mejor ahí en la búsqueda encontraron antecedentes relevantes que ustedes no podrían sortear y deciden desistir de la solicitud. Y si va todo bien, con esa búsqueda y con un formulario del PEP, ahí solicitan el PEP. Cuando solicitan el PEP, ahí en ese momento, el examinador o examinadora de patentes tiene 60 días hábiles para emitir el primer informe. El costo es muy bajo, solamente se paga la búsqueda, no se paga el PEP en sí, se paga la búsqueda en la dirección informática. Y ahora no recuerdo, pero me acuerdo que en el 2019 era alrededor de 1.700 pesos. Así que pongamos 3.000 que pesos en hoy. un promedio, 3.000 pesos. 3.000, bueno, por 3.000 pesos ustedes se adelantan 4, 5 o 6 años más el examen de patentes. Bueno, eso es todo más o menos en general lo que vamos a ver en el módulo 2. No sé si quedaron preguntas.